la primera ponencia que tenemos es la de, ok, listo, es la de, la de Aarón Eli Mena Araya, que se llama Una taxonomía de medios educativos para el desarrollo del pensamiento crítico, dominios de acción y tipologías textuales. También tenemos la ponencia Luchas Sociales, Comunicación y Organización, estudio de 5 casos en Costa Rica entre 1995 y 2015, de Marvin Amador Guzmán. También tendremos la ponencia, abre signo de interrogación, es la contrapublicidad política, un ejercicio de ciudadanía comunicativa, cierra signo de interrogación, de Lian Vega Umaña. La ponencia Reconfiguraciones organizacionales en contextos de pandemia, una mirada de la comunicación, que nos las presentan Álvaro Fernández y Leandro Soto. Y acceso a la información pública y medios de comunicación en tiempos de pandemia, un análisis de los votos de la sala constitucional, que nos la va a presentar Giselle Bosa. Doña Giselle me dijo que ella se incorporaba un poco más tarde porque está terminando en este momento una clase que tenía que no pudo postergar. Vamos a hacer la presentación de las ponencias en el orden en que las acabo de presentar, y vamos a empezar por la ponencia de Aarón Eli Mena Araya, y les cuento que Aarón es bachiller en producción audiovisual por la Universidad de Costa Rica, es máster en ciencias de la cultura por la Universidad de Ibaraki en Japón, y es doctorante en educación escolar por la Universidad de Tsukuba. Es profesor asociado en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva acá en la Universidad de Costa Rica, y tiene publicaciones en temáticas variadas, entre ellas televisión digital, propaganda política, uso de medios educativos en escuelas y colegios, y enseñanza y evaluación de pensamiento crítico y educación escolar. Los compañeros Adrián y Emily nos van a ayudar con el tiempo. Les van a avisar, me ayudan por favor cuando faltan 7 minutos, 5 minutos, y cuando se acaban, o me corrigen por favor. Sí, profe, les avisamos 5 minutos antes, por medio de voz o por medio de chat. ¿De qué manera preferiría? Los ponentes, ¿cómo prefieren? Por medio del chat mejor. Entonces les pedimos que estén pendientes del chat. Aarón, a partir de este momento tenés 15 minutos para hacer tu presentación, y me parece que podés compartir. No soy yo la anfitriona, entonces la persona que sea la anfitriona tiene que permitir a Aarón compartir pantalla. Sí, yo creo que sí está habilitado acá. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces voy a compartirles pantalla. Perfecto. Buenas tardes. Vamos a ver, ¿sí me ven ahí, verdad? Perfectamente, Aarón. Muy bien, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Mi nombre es Aarón Eli Mena Araya. Les voy a presentar este tema el día de hoy, que es una taxonomía de medios educativos para el desarrollo del pensamiento crítico, que las dos dimensiones son los dominios de acción y las tipologías textuales. Esta taxonomía es un resultado de un proyecto de investigación de doctorado que estoy desarrollando en la especialidad en educación escolar en la Universidad de Tsukuba en Japón. Siempre que uno comienza a trabajar sobre temas de instrucción y evaluación de pensamiento crítico, esta es la primera pregunta que uno se hace, ¿verdad? ¿Qué es pensamiento crítico en realidad? Porque hay muchísimas perspectivas dependiendo de las disciplinas. Por ejemplo, en la literatura estas son como las principales perspectivas que uno puede encontrar. Desde la filosofía, el pensamiento crítico se ve, digamos, desde el enfoque de cómo los individuos, las personas, utilizan el pensamiento lógico, el discurso y la argumentación para crear sus propias creencias y acciones en la vida cotidiana. Desde la psicología se basa mucho en los procesos en cómo los procesos de pensamiento inciden en la construcción de significados y la resolución de problemas, y la metacognición, que ahorita hablamos un poquito sobre qué es la metacognición. Y desde las ciencias cognitivas hay un enfoque en la aplicación en la vida cotidiana de procesos cognitivos específicos, ¿verdad? Que estos son básicamente los procesos individuales a través de los cuales las personas organizan y procesan información. Como pueden ver ahí, incluyen la comparación, la clasificación, el análisis, la inferencia. Hay otros, ¿verdad? Como las extrapolaciones y demás. Lo primero que
trabajamos para hacer esta taxonomía fue hacer un estudio de literatura buscando cuáles son los componentes del pensamiento crítico, que básicamente son como las grandes áreas a través de las cuales se aborda lo que son el concepto, los objetos, la instrucción y la evaluación del pensamiento crítico. Lo que uno se da cuenta es que cuando hace un análisis extensivo de los materiales en el mundo angloparlante, en el Japón, incluso en Latinoamérica, lo que uno termina identificando es 4 componentes básicos que son los que pueden ver acá, que son lógica informal, resolución de problemas, literacia mediática y metacognición. Esto quiere decir que siempre que estamos hablando de instrucción, estamos hablando de evaluación de pensamiento crítico, se está enfocando alrededor de alguno de estos 4 ejes que vemos acá. Entendiendo que, bueno, la metacognición tiene que ver, ¿verdad? Que tal vez lo que es un poco más ajeno a nuestra área, tiene que ver básicamente con el conocimiento que tienen las personas sobre sus propios procesos de pensamiento y sobre las estrategias que las personas pueden ejercitar para guiar esos procesos y hacerlos más eficientes. Hay una cosa importante que aclarar y es que cuando uno define esos componentes y trata de aplicarlos a un desarrollo metodológico que permita analizar medios de comunicación, clasificar medios de comunicación y también diseñarlos, es importante ubicar el pensamiento crítico dentro de dentro de lo que son las habilidades de orden superior, que básicamente, bueno, están en contraposición con las habilidades de pensamiento de orden inferior, como lo ven acá. Las de orden inferior se pueden expresar a través de aplicación mecánica de procedimientos y fórmulas previamente adquiridas, es decir, son cosas que no necesitan creación de conocimientos nuevos, ni en realidad solución de problemas con ningún método nuevo. Y en contraste, el pensamiento de orden superior requiere la interpretación minuciosa, el análisis y la manipulación de nueva información. Básicamente, lo que queremos decir es que al trabajar una taxonomía para medios educativos que se enfocan en pensamiento crítico, lo que nos interesan como objetos, como acciones implícitas en esos medios, son manifestaciones de pensamiento lógico, resolución de problemas, de literacia mediática y metacognición que se enmarquen dentro de las habilidades de orden superior. Es decir, que haya una activación, una activación activa, ¿verdad?, de distintos procesos mentales y que vayan más allá de la aplicación de heurísticas y rutinas. Con base en esta identificación de los 4 componentes y de esta noción de la ubicación del pensamiento crítico dentro de las habilidades de orden superior, el desarrollo de taxonomía se propone para analizar, clasificar y diseñar medios educativos, y se proponen 2 dimensiones, que son las que ven acá. La primera es los dominios de acción, que es parte de la relación de los componentes de pensamiento crítico que ya les expuse, con sus objetos y acciones esperadas, ¿verdad? Que básicamente los objetos son los temas, son los problemas relacionados a cada uno de los componentes, y las acciones esperadas son básicamente las acciones que uno espera que las personas que consumen los medios educativos sean capaces de realizar, ¿verdad?, en forma de conocimientos, habilidades y actitudes. Y por eso es que las acciones esperadas están muy relacionadas con los objetivos de aprendizaje. Son básicamente las acciones esperadas las que nos permiten leer los objetivos de aprendizaje implícitos en los medios educativos y también definir objetivos de aprendizaje, para los nuevos medios educativos que queremos crear. Y la segunda dimensión son las tipologías textuales, que seguramente muchos y muchas conocen, que básicamente son estructuras secuenciales, ¿verdad?, que de alguna manera organizan las características formales y estructurales. Ahorita estamos diciendo de los medios educativos en particular, pero también de los textos en general. La primera dimensión de dominios de acción tiene estos 5, como ven, le suma 1 a los 4 componentes, y básicamente lo que hay es una transformación de la redacción, porque los componentes son enunciados que no necesariamente conllevan acción. Entonces lo que estamos haciendo acá
es convertirlos de manera en que conlleven una acción. Entonces vemos, por ejemplo, que el primero es aplicación de lógica informal, el segundo es resolución de problemas en las ciencias, el tercero es resolución de problemas en la vida ciudadana, que el asunto con resolución de problemas es que los objetos de estos dos son muy diferentes y por eso lo partimos en dos. Luego, lo que es literacia mediática, aquí lo estamos expresando en lo que son como las acciones más sustantivas, más fundamentales de la literacia mediática, que son la comprensión y la creación de contenidos mediáticos. Y de último tenemos la metacognición, que puede comprenderse como una acción en sí misma. Yo quisiera aquí enfocarme un poquito en lo que son las acciones esperadas, que por eso es que hablamos de dominios de acción, ¿verdad? La idea es que si la persona puede realizar de una manera competente estas acciones esperadas, puede cumplir los objetivos de aprendizaje, y eso quiere decir que es competente dentro de ese dominio de acción. Entonces, por ejemplo, en este que es aplicación de lógica informal, los objetos, es decir, los temas, el qué, es los temas abstractos relacionados con pensamiento lógico, argumentación, discurso, semántica y perspectivas contrapuestas. O sea, esto en acciones concretas lo vemos abajo. ¿Qué es lo que queremos de las personas? Que puedan aplicar el pensamiento lógico a la evaluación de argumentos, participar en debates, identificar falacias lógicas, usar la deducción y la inducción en la vida cotidiana. Es importante nada más diferenciar lo que es la lógica formal e informal, que informal es básicamente la lógica aplicada a elementos de la vida cotidiana. La lógica formal tiene que ver más con las estructuras que son como subyacentes en los procesos de argumentación y de deducción, ¿verdad? Que generalmente se usan con símbolos, ¿verdad? Con elementos abstractos. Entonces, lo que nos interesa acá es la parte de lógica informal. Con relación a la resolución de problemas en la ciencia, los objetos, como pueden ver ahí, son concretos de los campos de las ciencias naturales, la ingeniería y las ciencias médicas. Y las acciones esperadas es identificar supuestos, metas y obstáculos de un problema, es decir, la conceptualización básica de un problema, y aplicar conocimientos conceptuales y procedimentales específicos para cada caso, aplicando también el método científico. Como ven aquí, que es de resolución de problemas en la vida ciudadana, los objetos son diferentes, ¿verdad? No son los elementos de la ciencia, sino que son cosas relacionadas más con la vida cotidiana, como pueden ver, la vida familiar, la vida escolar, la vida comunitaria, el consumo de bienes y servicios, la participación social, los procesos electorales y las acciones esperadas. Conceptualmente hay una aproximación similar, ¿verdad? Que hay que comprender la naturaleza del problema, pero lo importante es que mientras la otra enfatiza el tema de validez científica y cierta competencia técnica, lo importante es cómo las personas pueden actuar en sociedad, ¿verdad? Con bases en visiones políticas y sociales que sean balanceadas y que estén bien informadas. Generalmente esto requiere también algunos conocimientos en política, leyes, salud, ciencia y economía. El cuarto, que es la comprensión y creación de contenidos mediáticos, tiene como objetos las características retóricas y formales de los medios de comunicación y la influencia de los medios sobre las personas. Y las acciones esperadas son básicamente estas: lectura concienzuda de contenidos mediáticos, creación planificada y efectiva de contenidos y el manejo de conocimientos conceptuales y procedimentales relacionados con la creación y el consumo de contenidos. La última, que es de metacognición, se refiere a los procesos cognitivos y a estrategias cognitivas, y las acciones son básicamente la visualización, organización y expresión del pensamiento propio y el monitoreo activo de los procesos cognitivos y la aplicación de heurísticas, que como ustedes saben son rutinas sencillas que las personas utilizamos para resolver problemas de manera general. La segunda dimensión, mientras la primera, como vimos, se refiere como a los objetos y objetivos de los componentes de pensamiento crítico, esta se refiere específicamente como a los elementos formales de los medios de comunicación. El asunto es que no hay ninguna nomenclatura de género que se pueda aplicar transversalmente a todos los tipos de medio, ¿verdad? ¿Cierto? Tenemos nomenclaturas para cine, para televisión, para videojuegos, para aplicaciones incluso, pero no hay una sola nomenclatura que podamos aplicar a todos. Pero hay algo que sí tienen en común cualquier medio educativo, ¿verdad? Como texto comunicativo, que son estos dos puntos que vemos acá, que son fundamentalmente textos comunicacionales que van a transmitir información específica a una audiencia y que presentan dicha información mediante estructuras recurrentes
que son reconocidas y comprendidas por la audiencia. Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada medio que se busca transmitir, nosotros podemos identificar las tipologías textuales que están utilizando, y también cuando vamos a generar medios nuevos, podemos hacer una selección de las tipologías textuales que sean más eficientes para cada caso. Las tipologías textuales, aquí las que se usan son las planteadas por Adam en el 92. Son las que ustedes ven acá. Cuando hablamos de narración, básicamente es lo que entendemos también como narrativa, ¿verdad? Que es narración de eventos y personajes. Importante de descripción y explicación, básicamente es que la descripción va más a las características de los objetos, la explicación tiene que ver más con procesos, ¿verdad? Que son definiciones, relaciones de causa-efecto, problema-solución. Tenemos la argumentación, que tiene la intención de persuadir a las personas y que generalmente son construcciones de secuencias de premisas y conclusiones, y el diálogo, que de alguna manera para expresarse siempre necesita alguna de las anteriores, ¿verdad? El diálogo son interacciones que se manifiestan a través de la narrativa, a través de argumentaciones o de explicaciones, pero lo importante es que ya agrega dimensiones nuevas a las otras tipologías textuales. Entonces, de alguna manera podemos decir que el diálogo es una tipología complementaria que igual tenemos que reconocer. Y básicamente, para visualizar como los elementos de la taxonomía, son estos que ustedes ven acá. Ven que están las dos dimensiones a la derecha y a la izquierda, los dominios de acción, las tipologías textuales a cada lado, y arriba los tipos de medio, que como ven pueden incluir cualquier cosa que podamos imaginar y producir, las películas, programas de televisión, videojuegos, software especializado, etc. Entonces la idea es que la taxonomía la podemos hacer de distintas maneras para visualizar cómo estos distintos elementos, ¿verdad? Como cada medio en sus características específicas expresa dominios de acción y tipologías textuales, ¿verdad? O cómo cada tipología textual se relaciona con tipos de medios específicos, o cada dominio de acción también se puede relacionar con medios específicos. Una aplicación de la taxonomía al análisis y clasificación de medios educativos es esto que ustedes ven acá, que es, por ejemplo, esto es una realidad con la que me encontré al inicio de la investigación, que no hay en realidad de ninguna manera consistente, coherente, de organizar los medios educativos que traten el desarrollo del pensamiento crítico. Si uno usa los elementos de la taxonomía, puede ser, por ejemplo, esto, ¿verdad? Crea una estructura homogénea para clasificar los distintos medios educativos. Entonces, por ejemplo, uno puede decir que hay un tipo de medio que apoya tal dominio de acción usando tales tipologías textuales. En concreto, si uno lo aplica, por ejemplo, a este programa que se llama Filosofía para Niños, Pienso Luego Existo, de Finlandia, que es un programa de televisión, aquí los niños y niñas lo que hacen es responder preguntas de filosofía, como ¿qué es la muerte? ¿Existe Dios? ¿Qué es el amor? Etcétera. Se lo preguntan ahí a los chiquillos y ellos hacen ilustraciones, contestan las preguntas, con las ilustraciones de los niños hacen ahí como unas animaciones, y básicamente ese es el desarrollo del programa. Entonces uno puede decir, por ejemplo, que como ven ahí, es un programa de televisión que apoya la lógica informal usando la argumentación, que es lo que están haciendo los niños en este caso. Aquí tenemos otro ejemplo que es un videojuego de Suecia, que básicamente son problemas de ingeniería, ¿verdad? Para niños pequeños, generalmente, en preescolar y primeros años de edad escolar, donde ellos tienen que usar distintos elementos para resolver problemas. Entonces uno puede decir que este es un videojuego que apoya la resolución de problemas en las ciencias usando explicación y descripción, que es la explicación y la descripción, los elementos a través de los cuales nos presentan información, y a través la tipología también a través de la cual los niños y las niñas pueden resolver los problemas que les están presentando. Aquí tenemos un ejemplo para trabajar en metacognición. Esto que dice aquí CLS, esto es un sistema para apoyar un sistema para el lenguaje, un sistema para el aprendizaje colaborativo mediado por computadora, ¿verdad? Básicamente son estos software que usamos para aprendizaje. Lo que usan es herramientas de pensamiento, ¿verdad? Visualizadores gráficos que permiten organizar ideas. Por ejemplo, aquí vemos un diagrama de Venn, donde los chicos y las chicas pueden ir incluyendo ideas, compartirlas con sus compañeros y compañeras, irlas mejorando y demás. Entonces, por ejemplo, esto que está acá, que se llama el Oilo Note, que es hecho en Japón, es un CLS
que apoya la metacognición, ¿verdad? Que es conocer uno sus propios procesos mentales, usando explicación y descripción, que son explicación y descripción las cosas que a través de los organizadores gráficos los niños y las niñas van produciendo. Otro ejemplo, otra cosa que podemos hacer con la taxonomía es diseñar y crear recursos nuevos, que básicamente lo que uno hace, por ejemplo, si parte como un proyecto educativo donde uno tiene libertad de definir primero los objetivos de aprendizaje, es irse a los dominios de acción, ver cuál es el área de acción, ¿verdad? Cuáles son los objetivos de aprendizaje que queremos trabajar, ubicarlos en los dominios de acción que pueden ser uno más. Cuando uno ha definido eso, puede ir, por ejemplo, a ver cuál es el tipo de la tipología textual que mejor puede apoyar, ¿verdad? Esos dominios de acción. Y habiendo elegido esos dos, ¿verdad? Por ejemplo, que queremos aplicar, trabajar con aplicación de lógica informal y queremos hacerlo con narración. Entonces ya eso nos da como una idea bastante clara de entre los tipos de medios posibles, cuáles son los que nos pueden servir, ¿verdad? Hay un planteamiento también para las distintas maneras de utilizar las dimensiones para el diseño, pero básicamente es esto, ¿verdad? Que nos permite también visualizar de antemano las posibilidades de cada medio educativo. Por ejemplo, en el proyecto del doctorado, aplicamos esto a la creación de... Aaron, Sí, perdona, podrías, ya se te acabó el tiempo, ¿podrías tal vez tratar de resumir, por favor? sí, claro, voy a cerrar en un segundo. Entonces, por ejemplo, esto fue lo que hicimos en el proyecto, ¿verdad? Que hicimos una animación, que la usamos en Costa Rica y en Japón, que básicamente es una animación que apoya la resolución de problemas en la vida ciudadana usando narración. Hicimos también una mezcla de componentes, como una animación mezclada con herramientas de pensamiento que trabajan la lógica informal y la metacognición, con un sistema de edición de cómics, donde los chiquillos, el problema que estaba presentando la animación, después lo presentaban ellos la solución en un cómic, y ese cómic, ese programa para hacer los cómics, ayudaba también en la resolución de problemas en la vida ciudadana y en la creación de contenido mediático. La taxonomía está publicada en un artículo donde lo pueden ver acá, en Estudios Pedagógicos de Chile. Entonces me va a permitir compartirles en el chat, Lidia, el vínculo por si lo quieren ver. Y eso es. Les agradezco mucho por el tiempo. Claro que sí. Aaron, muchísimas gracias por tu Gracias. presentación. A continuación vamos a, no sé si ya don Marvin ya se encuentra por ahí. Me estaban diciendo que tenía problemas. Sí, ya yo estoy por aquí, esperando que no se me vuelvan a presentar problemas. Muy bien, entonces aprovecho para presentarlo. Don Marvin nos va a presentar la ponencia Luchas Sociales, Comunicación y Organización, estudio de 5 casos en Costa Rica entre 1995 y 2015. Marvin Amador Guzmán es bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva y licenciado en Periodismo. Cuenta con una maestría en Tecnología Educativa y tiene 14 años como docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación acá en la Universidad de Costa Rica. Ha impartido cursos en la maestría en Comunicación y Desarrollo, así como en el área de comunicación y en la concentración de comunicación social. Marvin, ¿preferís que te demos las indicaciones del tiempo a viva voz o por el chat? Sí, yo voy a llevar el tiempo por acá, entonces si me avisan unos 2 minutos cuando falte por cualquier cosa, yo voy a tratar de cumplir el tiempo con Muy bien, gracias. Adrián, me avisas por el chat, por favor, a mí. Muchísimas gracias y te escuchamos. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos, a todas. Para quienes no me conocen, yo soy Marvin Amador y como decía Lidia, tengo más o menos unos 14 años de estar compartiendo experiencias docentes y recientemente de investigación en la escuela de comunicación, y justamente la presentación que yo les quiero compartir es pues una síntesis así súper sintética, valga la redundancia, de los resultados de un proyecto de investigación que cerré el año pasado, que estuvo adscrito al SICOM, y digamos que la ponencia la he titulado Luchas Sociales, Comunicación y Organización, 5 casos en Costa Rica del periodo 1995 al 2015. Por asuntos de tiempo, yo voy a hacer como un foco en algunas cosas. En principio voy a hacer una brevísima ubicación del estudio, voy a referirme rápidamente al objetivo general, algunos aspectos de la metodología para que podamos entender qué fue lo que se hizo y como para tratar de focalizar en el balance, en las conclusiones, en algunos resultados, trataré de cerrar con esos temas.
En principio, entonces, como les decía, esto lo que les voy a compartir son algunos de los resultados y de los análisis, digamos, de las conclusiones derivadas de un proyecto, que fue el proyecto titulado Dinámicas, Estrategias y Resultados de la Comunicación para el Desarrollo del Cambio Social, Estudios de Caso de Actores Sociales Organizados en Costa Rica entre 1995 a 2015. Ese fue un proyecto que cerró, creo que fue en octubre del año pasado. Este proyecto se planteó como objetivo analizar las dinámicas y estrategias de comunicación aplicadas en procesos. Estas dinámicas, aquí se refiere a dinámicas interorganizativas, digamos, a las formas en que se movieron los colectivos organizativamente, y a las estrategias de comunicación aplicadas en procesos de comunicación para el desarrollo del cambio social en Costa Rica, impulsados estos procesos por actores colectivos sin fines de lucro, según agendas y luchas sociales concretados en el periodo de 1995 y 2015. Muy rápidamente, una brevísima ubicación conceptual. Este es un trabajo que intentó, digamos, ubicar a estos procesos que se estudiaron en el marco del abordaje teórico conceptual de lo que se ha llamado comunicación para el desarrollo. Ese abordaje teórico conceptual básicamente ubica 5 grandes como líneas o tendencias ligadas al estudio y a la aplicación de la comunicación en procesos de desarrollo. Empezó con el difusionismo, que surge con la misma propuesta desarrollista en los años 40, y hoy estamos, digamos, transitando, digamos, por toda esta serie de otras propuestas de comunicación, y hemos llegado un poco como a la última, entre comillas, propuesta planteada, que es lo que se debe llamar como comunicación participativa para otras cosmogonías, que es una propuesta que incorpora enfoques múltiples y diversos, que básicamente se caracterizan por cuestionar el desarrollo. Este último abordaje es más o menos el que nos sirve como referente conceptual para ubicar las luchas que hemos estudiado. Y aunque existe, digamos, un referente primario, que es una propuesta contestataria al difusionismo que surge por ahí de los años 50, que es la comunicación participativa para el desarrollo, y estos dos enfoques están, digamos, un poco articulados o cruzados por el hecho de que se conectan de diferentes maneras, sobre todo a nivel epistemológico y metodológico, y una propuesta concreta de comunicación, que es el paradigma participativo, con el paradigma sociocrítico. Muy rápidamente, algunos elementos de la metodología. Lo que hicimos fue, realizamos un mapeo rápido, no exhaustivo, y desde allí se seleccionaron 5 casos. En un segundo momento se identificaron fuentes testimoniales, se procedió a organizar un proceso de entrevistas, de recolección de testimonios y de sistematización de toda esa información. También se desarrolló un trabajo de revisión documental y de publicaciones diversas en diferentes medios, incluyendo medios digitales, y finalmente se trabajó en el proceso de sistematización, de construcción de casos y de análisis. Para cerrar esta parte metodológica, bueno, se seleccionaron 5 casos que fueron la lucha contra la minería de oro a cielo abierto, la experiencia del Foro Maús y la lucha contra la expansión bananera en la zona atlántica, la lucha contra la concesión de la carretera a San Ramón, la lucha por el derecho al beso diverso y la lucha campesina por el derecho a la tierra en las fincas Terraba y Chángana. Ya para cerrar esta parte metodológica, se ubicaron 3 categorías de análisis. Yo me voy a referir básicamente a la primera y a la segunda, a ver si me da el tiempo. La primera categoría tenía que ver precisamente con las estrategias de desarrollo que se aplicaron, y la segunda categoría abordó, digamos, las dinámicas o estrategias interorganizativas, es decir, las formas en que los colectivos procedieron a establecer vínculos diversos con otros actores relacionados con el tema dentro del escenario nacional, local, regional y también a nivel internacional. Se construyó a partir de la información que se recogió de los testimonios y la información documental una propuesta, digamos, de tipología de estrategias según los objetivos, y se ubicaron las estrategias en función de las estrategias. A ver, se ubicaron cuáles de estas estrategias fueron aplicadas por los diferentes colectivos en los diferentes procesos en función de esta tipología.
En el caso de las estrategias, de las dinámicas interorganizativas, perdón, se hizo algo relativamente similar, se estableció, digamos, una pequeña tipología a partir de la cual se hizo el análisis para cada uno de los casos. Bien, voy a cambiar aquí el recurso para compartir, dado que para la presentación no me daba la vida. Entonces, les voy a mostrar un documento con una tabla en la que trato como de reflejar visualmente y de manera sintética los aspectos más relevantes relacionados con, primero, las estrategias de comunicación y luego con las dinámicas interorganizativas. Para que podamos entender la tabla, tenemos una columna que muestra cuáles son, primero, las estrategias de comunicación, más abajo las dinámicas interorganizativas, y luego se plantea cuáles, para cada una de las tipologías de estrategias, a las que ya me voy a referir, cuáles eran las tipologías, las estrategias particulares que se aplicaron en cada uno de los procesos. Se ubicaron estrategias de comunicación relacionadas con soporte de conocimiento y soporte, digamos, de información y conocimiento, estrategias de educación, alfabetización y pensamiento crítico, estrategias de denuncia y difusión, estrategias de movilización y fuerza, estrategias de incidencia y estrategias que denominamos culturales y disruptivas. Sí, y también estrategias de identidad organizativa visual como parte de las estrategias de comunicación. Yo no me voy a referir a las especificidades, voy a mencionar algunas de las estrategias que se pudieron ubicar en los procesos y eventualmente en el espacio de preguntas, si hay inquietudes, ahí podría ampliar. Sí, quisiera rescatar que una de las cosas que deriva del estudio es la comprensión de que por alguna razón que no queda claro en el estudio, que podría ser interesante como un objeto de estudio para alguien a quien le interesa el tema, quedó en evidencia la aplicación de una lógica que más o menos se repite en los procesos estudiados, una lógica, digámoslo, de proceso, de metodología, digamos, de abordaje del proceso, que después, como veremos en un ratito, después de un primer momento que implicó, digamos, el despertar o el planteamiento de una demanda desde diferentes sectores de base comunitaria, se soportó en un proceso, entonces aquí vienen, digamos, las primeras estrategias estudiadas, o identificadas más bien, en un proceso de investigación en los diferentes campos que estaban asociados a los temas digamos, de la lucha o del proceso de movilización o de acción colectiva. Esta investigación incluía, digamos, la generación digamos, de documentación que servía como sustento para los contenidos y para, digamos, la puesta en escena a nivel público de los temas. Dentro de esta misma estrategia se incluyen también la generación de bases de datos diversas que son fuentes fundamentales de recursos, como insumos de operación, de funcionamiento del resto de los procesos organizativos. En las estrategias de educación, alfabetización y pensamiento crítico, hay que decir que en general se identifica un claro y un consciente interés por desarrollar procesos que no son procesos, digamos, interesados en la persuasión, sino que en general se detecta un proceso interesado en compartir conocimiento y en discusión y en posicionar, digamos, con base, con fundamento y con evidencia empírica en diferentes niveles, digamos, las temáticas que se trabajan. Para eso se aplicaron diferentes recursos, digamos, diferentes estrategias de comunicación, entre ellas talleres participativos, asambleas, que muchas veces eran espacios donde se tomaban decisiones, pero también se compartían información y se ampliaba, digamos, el conocimiento desde las mismas bases, digamos, que formaban las organizaciones. Se trabajaron diferentes modalidades de materiales educativos, como cuadernillos populares, se promovieron debates, foros de discusión, se aplicaron dinámicas de visitas casa por casa para conversar con la gente y se establecieron diversas formas de vínculos y de participación en medios comunitarios. A nivel de denuncia primaron las estrategias de medios, digamos, en esto no fueron poco tradicionales, hubo un sentido y consciente esfuerzo permanente por participar en los medios y se aplicaron diferentes estrategias específicas como conferencias de prensa, comunicados, producción de afiches, volantes, etcétera, y el mismo periodismo comunitario que se trabajó con
contactos. Aquí me refiero, digamos, a como términos generales, hay especificidades, insisto, que se trabajó con contactos específicos en medios locales sobre todo. Estrategias de movilización, presencia y fuerza, destacaron las marchas, los piquetes, las manifestaciones, caminatas, ¿verdad? Donde destaca, por ejemplo, la caminata que hizo un colectivo ambientalista desde Cruzitas hasta la Casa Presidencial, como una forma también de llamar la atención. Fueron, digamos, estrategias comunes prácticamente en todos los procesos. La incidencia fue un eje permanente en, digamos, en las estrategias de acción, que básicamente pasaban por las visitas y el contacto o eventual o permanente con autoridades políticas de todos los niveles. Y finalmente bueno, no finalmente, casi finalmente, las estrategias que llamamos culturales y disruptivas, donde primaron, bueno, desde música y la producción de poesía y canciones, hasta las dinámicas de las rutas del verso diverso que aplicaron las chicas del verso diverso, que implicaban movilización a los sitios en los que se les prohibía mantener, digamos, la cercanía física y la expresividad, digamos, de sus particularidades, ¿cómo se llama?, de sus identidades sexuales, y intentaban, digamos, conversar con la gente allí presente para explicar sus fundamentos y la base de derechos a las que ellos apelaban. En el caso de la lucha contra la concesión a San Ramón, destacó una estrategia de este tipo disruptivo que era le llamaron el choripeaje, fue la construcción de un peaje que se ubicó en en media calle, y entonces generó mucho revuelo, llamó la atención y sirvió para salir. En esa ocasión le robaron espacio en portada de primera plana en los grandes medios a las elecciones de candidatos de Partido de Liberación Nacional. El tiempo se me está acabando. Voy a irme rápidamente para compartir con ustedes los resultados, por lo menos los que me parezcan más importantes para efectos por lo menos de hacer una mirada a esa parte de los resultados. A ver. Bien, dado que el tiempo no me va a alcanzar, voy a referirme a los últimos momentos de los resultados, que por lo menos son los que a mí me interesaba más compartir. Una de las principales conclusiones, bueno, que termina de conectarse y verificando algunos de los aspectos que se fueron recogiendo a la hora de hacer el estudio documental y conceptual, fue la consideración en primer lugar, de que el proceso organizativo, en este caso expresado en acciones colectivas orientadas a dar luchas sociales organizadas en diversos temas, estos procesos organizativos expresan una dimensión simbólica, es decir, la organización es en sí una manifestación de sentido, es una propuesta de relaciones, de acciones y posiciones sociopolíticas dentro de un determinado orden, que puede ser, digamos, condescendiente de alguna manera con el orden establecido, o puede ser, en este caso, a propósito de las luchas sociales organizadas, como una manifestación, digamos, del ejercicio del poder alternativo de los sectores que no tienen acceso al poder, expresan, digamos, una propuesta disruptiva o disonante con ese orden. Y en segundo término, relacionado con esto, a propósito de una serie de elementos de identidad que se establecieron, digamos, en la base de los procesos organizativos, como los elementos, primero, digamos, como consensuados para los acuerdos establecidos para los procesos y las formas de organización, que siempre fueron, digamos, o siempre apelaron por lo menos a los esfuerzos participativos y democráticos. Se entiende, digamos, que la acción colectiva, la lucha social organizada, expresa entonces, derivado del anterior, una dimensión simbólica disruptiva, por el hecho de que como modos de organización particular también expresan procesos simbólicos, en este caso disruptivos, ¿verdad? Expresan una disonancia, una diferencia política respecto al orden social en lo que a esos temas de las luchas implicaron, y respecto al paradigma de verdad imperante. En general, esta fue una característica estructural de todos los procesos, un cuestionamiento a la verdad imperante y una propuesta simbólica que expresó diferentes contenidos identitarios, simbólicos en cada una de las luchas, y por lo tanto expresaron, digamos, elementos de sentidos sociales
opuestos a esos elementos de sentido que se normalizan y se vuelven hegemónicos en todo orden para asegurar la reproducción del sistema social. Marvin, Bueno, por el perdona, tema en de este tiempo cierro momento, acá. sí, exacto, ¿Sí? gracias. Y ahí sobre los detalles de las estrategias, luego si hay interés en el espacio de preguntas. Muchas gracias. Marvin Amador, muchísimas gracias por su participación. A continuación, bueno, para las personas que se han incorporado recientemente, les damos la bienvenida a este espacio de las Jornadas de Comunicación 2021, denominado Ciudadanías Comunicativas, Medios de Comunicación y Democracia. A continuación vamos a escuchar la ponencia que se pregunta si es la contrapublicidad política un ejercicio de ciudadanía comunicativa del ponente Liam Vega Umaña. Él es politólogo, docente universitario, bachiller y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Es egresado de la Maestría Académica en Ciencias Políticas con énfasis en gobernabilidad democrática y políticas públicas, también por esta universidad. Sus áreas de interés investigativos son la comunicación política y metodología de la investigación científica. Liam, ¿te avisamos por chat o te aviso como a los 5 minutos, cuando falten como unos 5 minutos para que vayas cerrando? Como prefieras. Está bien. Que me diga, está bien, no se preocupe. Perfecto. Quedamos en gracias. eso. Gracias a usted. Bien, pues comentarles que es un espacio, el uso de este espacio, se los agradezco muchísimo porque el material que presento es producto de un avance en la tesis de maestría que pretende en algún sentido, digamos que posicionar el término o la categoría contrapublicidad política en un área determinada de la comunicación, de estudio más bien de la comunicación política. Entonces, quisiera, digamos, en algún sentido, la realimentación de personas especialistas en el área de la comunicación pura, ¿no? No sé si eso con comillas, para lograr fundamentar y justificar este tipo de abordaje. En primera instancia, pues quiero mostrarles, digamos que el ejemplo que he considerado más claro respecto a qué es la contrapublicidad política, a ver si logro compartirles esta imagen desde, digamos que mi posición analítica, pues encierra todo el significado de lo que he intentado plantear conceptualmente. Y lo que les decía, en realidad persigue este tipo de abordaje, persigue o tiene dos propósitos. Por un lado, que la contrapublicidad o llenar el vacío conceptual que hay respecto al entendimiento de esta forma de comunicación política asumida hasta el momento como una categoría de análisis de la comunicación electoral solamente. Y además, lo que nos vincula, digamos, en esta actividad es que es el planteamiento de si constituye además justamente un ejercicio de ciudadanía comunicativa emancipadora, lo que nos permitiría en varios sentidos abordar, digamos, procesos más cotidianos de posicionamiento o en los que se expresa un posicionamiento político y sobre todo un posicionamiento político contrahegemónico o alternativo. Entonces, en esa búsqueda de referentes, nos podemos ubicar en la conceptualización que hace la profesora Gina Cibaja, especialista en comunicación política. Asumo que ustedes pueden ubicarla cuando define la comunicación política como el proceso de gestión de la visibilidad del ejercicio del poder. Sin embargo, y este es el problema, digamos, de investigación, apela a la práctica comunicativa de los actores que lo ejercen, lo aspiran, lo respaldan o lo adversan. Sin embargo, en ese adversar el poder, lo que se subraya como tipología de la comunicación política, además de la comunicación gubernamental y electoral, es la comunicación política de cabildeo o lobby político. Esta situación nos deja por fuera, digamos que en términos formales, la práctica cotidiana de sujetos o actores políticos, pueden ser individuales o colectivos, que denuncian o asumen ese rol subversivo frente al ejercicio de ese poder
formal o no, puede darse en espacios informales, pero que efectivamente lo adversan. Entonces, la conceptualización o el entendimiento de la comunicación política no nos está permitiendo en este momento, al menos desde la ciencia política, por eso vi una ventana de oportunidad respecto a la ciudadanía comunicativa, abordar estas prácticas fundamentalmente en lo cotidiano, como les decía hace un rato. Y en ese marco, la contrapublicidad política se ha entendido hasta ahora, gracias a los aportes de la politóloga costarricense Mariela Castro también, como una estrategia de apropiación, cambio o reconfiguración de las imágenes que proliferan en la esfera de la publicidad. Acá estoy leyendo textual. En la esfera de la publicidad electoral, posicionadas a través del marketing político. Y este aspecto nos permite, o digamos que esta definición nos permite diferenciarla, diferenciar esas imágenes contrapublicitarias con contenido político de otras tantas imágenes que también son de interés investigativo, pero que circulan en la red quizá con mayor recurrencia a partir de ese proceso de apropiación, cambio o reconfiguración del mensaje político que implican. Y en esta etapa de el entendimiento, digamos, de la apropiación del concepto, también destacamos entonces desde la posición asumida para el análisis que no se trata únicamente de imágenes que proliferan, que en efecto la contrapublicidad política no trata solo o no alude solo a imágenes que proliferan en la esfera de la publicidad electoral, donde evidentemente cabe o se desarrolla, se generan, difunden, sino que van más allá respecto a un mensaje que trasciende ese rol, digamos, obligatorio de personas votantes. Es decir, que las personas, los individuos, en su ejercicio ciudadano de lo cotidiano, tienden a generar imágenes contrapublicitarias con contenido político denunciando o haciendo, digamos, crítica del rol que se les ha asignado y que en esencia, en el contexto actual, haciendo alusión a la participación política, pues nos reduce a personas votantes. Entonces llevamos hasta el momento dos cuestiones, hemos identificado dos vacíos teóricos. Por un lado, la falta de una categoría que nos permita incluir este tipo de manifestaciones en esa tipología de la comunicación política vigente y predominante, y por otro lado, incluso admitiendo a la contrapublicidad política, ¿no? Determinándola tal cual como una categoría de análisis de la comunicación política, se nos quedaría por fuera aquello que se escapa a lo electoral o que trasciende o complementa o amplía, digamos, el alcance de las dinámicas electorales. Entonces, se propone, por un lado, respecto al entendimiento de comunicación política, generar un nuevo tipo denominado desde acá, digamos, esa es la posición del autor, ¿no? Denominado comunicación política alternativa o contrahegemónica. Ya vamos a ver que los referentes teóricos tienen que ver con el contrapoder y los discursos no legitimados o no autorizados que plantea Castells en varios de sus textos. Y por otro lado, respecto a la contrapublicidad específica, no solo asumirla como un ejercicio, que esa es la pregunta, como un ejercicio de comunicación, de ciudadanía comunicativa, sino plantear de entrada que trasciende las dinámicas electorales. Respecto a si constituye una ciudadanía, del ejercicio de una ciudadanía comunicativa, partimos de los elementos básicos para conceptualizar digamos, esa lógica o dinámica, ¿no? De participación en la construcción, diría yo, y socialización de mensajes políticos. Y es la capacidad de los actores políticos de apropiarse de esa oferta, del contenido de esa oferta mediática que los medios evidentemente posicionan y revertir, para el caso de la contrapublicidad política, revertir lo consumido en términos de contenido también, el consumo, ese consumo electoral, revertirlo para cuestionar o socavar las bases discursivas o del discurso político dominante que se propagan a través de estas estructuras comunicativas. Entonces, apelando a la capacidad, no sé si este sea el término apropiado, de entendimiento, de apropiación,
de reconfiguración o de construir significados alternativos, pues la persona o el individuo, me quedo con el término persona, proporciona un mensaje interpretado de forma distinta desde su resistencia o desde, digamos, el ejercicio de su contrapoder. Un mensaje no hegemónico que nos permite, digamos, cuya suma permitiría revertir las bases de funcionamiento, al menos desde la construcción de sentido y significado del sistema político actual. Y bueno, y pues esa relación entre las dos principales formas de ejercer el poder, que evidentemente pasan por la construcción de sentido y significado, nos permitiría también fortalecer los procesos comunicativos considerados democráticos, ampliando, digamos, el margen de alcance que tenga el entendimiento de nuestra participación política ciudadana respecto al carácter político de los mensajes que podemos o no posicionar según el contexto particular en el que participemos, ¿no? Entonces, comprendiendo la desagregación de los elementos que acabo de describir, pensaríamos o cuestionaríamos también si se trata este tipo de intervenciones en la lógica de circulación de los mensajes o en la lógica, ampliando un poco ese alcance en la lógica de construcción de significado y sentido a través de los discursos, pensaríamos si el generar y el divulgar o difundir una imagen contrapublicitaria con contenido político, que como hemos dicho podría ir más allá de las dinámicas electorales y acercarse a luchas cotidianas o vinculadas con la micropolítica, si constituye también una forma de comunicación alternativa, con lo cual en algún sentido o en varios nos permitiría fortalecer la categoría analítica propuesta. Y entendiendo la comunicación alternativa como una forma de participación diversa respecto, digamos, a el contenido ideológico o político, si quisiéramos simplificar el alcance que contiene o expresa, también, o que manifiesta un proceso de resistencia al poder, ¿no? En nombre de intereses, valores, es toda el compendio, digamos, de ámbitos que se pueden abordar o en los que efectivamente resisten estos actores en un Castells, intereses, valores, proyectos excluidos o subrepresentados en las lógicas o en las prácticas comunicacionales típicas de comunidades políticas particulares. Si a eso se refiere la comunicación alternativa, la contrapublicidad política podría considerarse una forma de comunicación alternativa y por tanto dar cabida a esa categorización. Pero además, según digamos, esa construcción teórica, son formas de contrapoder que ejercen los movimientos sociales y los individuos, aquello que se ha denominado sociedad civil, para defender valores e intereses alternativos en un contexto en el que se ha equiparado, y en esto nos beneficia, digamos, la admisión de el uso de la publicidad en las dinámicas electorales, es decir, si en algo nos ha ayudado profundizar tanto en el entendimiento de la comunicación política electoral, es que podemos constatar o hay suficiente evidencia de que predomina el uso de la publicidad, y esto nos lleva a un fenómeno más amplio y diría yo relevante, que es que se han equiparado las lógicas de producción y consumo de bienes y servicios, ya sean materiales o simbólicos, a la lógica de producción y consumo de mensajes políticos en el ámbito de un sistema político democrático particular. Y no sé si con comillas o, digamos, con signos de interrogación al carácter democrático de esos sistemas cuando se basan en esta lógica de difusión, construcción e intercambio de mensajes. Y entonces, nos lleva todo este recorrido a, desde el posicionamiento asumido, admitir que hay un vacío conceptual y que efectivamente la categoría o la propuesta de comunicación, de la existencia de una comunicación política alternativa contrahegemónica realizada desde, muchas veces, es cierto, el anonimato, pues nos permitiría explicar las prácticas
ciertas prácticas comunicativas cotidianas que se acercan todavía más a, digamos, el ejercicio de una ciudadanía comunicativa a partir de los fundamentos primarios, básicos de su conceptualización. Y pues acá les dejo una imagen, les comparto más bien, perdón, una imagen contrapublicitaria con contenido político actual o vigente. No sé, sería todo. Díganme si estoy a tiempo. Gracias. Muy bien, Liam, estás bastante a tiempo. Muchísimas gracias por la participación. A las personas que vienen llegando, les recordamos que vamos a tener un espacio de diálogo al final, cuando terminen todas las presentaciones. Nos faltan 2 presentaciones aún y esperamos pues tener tiempo para poder conversar entre todos y todas. A continuación, escucharemos la ponencia llamada Reconfiguraciones organizacionales en el contexto de la pandemia, una mirada de la comunicación. Nos la presentan Álvaro Fernández Castex y Leandro Soto. Álvaro es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa la maestría en Gobierno por esa misma casa de estudios. Es becario de investigación en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Estudia procesos de reforma política y cambios en herramientas de sufragio a nivel subnacional en Argentina, y además investiga sobre los ejes de comunicación, democracia y liderazgos políticos en América Latina. Leandro, por su parte, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires también. Actualmente cursa la maestría en Periodismo en la misma casa de estudios. Es becario de investigación del UBACIT en la categoría posgrado, y sus principales ejes de trabajo son digitalización de la política, movimientos sociales y nuevas formas de mediatización. Integra además diversos grupos de investigación y proyectos de extensión universitarios asociados a sus áreas de desarrollo. Bienvenidos a ambos, y bueno, les estaremos avisando cuando falten unos 5 minutos, tal vez en privado a Leandro o a Álvaro, para que estén al tanto. Muchísimas gracias, los escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Queríamos avisar que en realidad nuestra ponencia se llama La comunicación política en Twitter, un análisis de la estrategia del presidente de El Salvador durante la pandemia, que estaba bien en el programa y quizás acá hubo una confusión con el título, ¿cierto? Totalmente una confusión, disculpen. Muy bien, entonces continuamos. Bueno, agradecerles muchísimo por el espacio como estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, y por supuesto a la organización también de las jornadas. Bien, como les decía, entonces nuestra ponencia tiene que ver con la comunicación política en Twitter. Es un análisis de la estrategia del presidente de El Salvador durante el primer periodo de la pandemia de COVID-19. Para esto, primero lo que queríamos expresarles era 3 rasgos generales sobre la utilización de Twitter. Como lo hemos visto en el análisis de nuestro caso, ha servido en primer lugar para difundir información gubernamental. En segundo lugar, para recomendar y concientizar a las usuarias y a los usuarios sobre las medidas de prevención contra el COVID-19 llevadas adelante por el gobierno, en este caso de El Salvador, y confrontar con ciertos adversarios políticos. Algunos rasgos que nos interesaba a nivel general comentar sobre la utilización de Twitter, específicamente en este análisis, a diferencia de otras redes sociales, es que la información producida en Twitter se centra en círculos politizados y está concentrada en un número relativamente pequeño de usuarios cuyos mensajes son retuiteados masivamente. Es una perspectiva que tomamos del politólogo Ernesto Calvo. Y por otro lado, también de Natalia Aruguete, una autora argentina, considera que dichos mensajes tienden a circular más extensamente debido a que sus acciones afectan la vida en el mundo no virtual. Específicamente en la utilización de Twitter en El Salvador, es la tercera red social más consultada por los salvadoreños, luego de Facebook y YouTube. La cuenta del presidente Nayib Bukele es manejada por el propio presidente y está integrada en mayor medida por usuarios de entre 18 y 24 años promedio, de los cuales cerca del 60% es de género masculino. Estos son datos que hemos recabado de un análisis de Ruizalba y Mancilla, publicado en el año 2020. También a líneas generales respecto a la mediatización de la política, esto es algo que trabajamos junto con mi colega, por eso nos interesaba destacar. El uso de las redes ha cobrado protagonismo en diversas manifestaciones sociales, contiendas electorales y formas de comunicación, y claramente su uso se consolidó durante la pandemia de COVID-19.
En las sociedades hipermediatizadas, la referencia a sociedades hipermediatizadas nos indica la utilización y la convivencia, como lo voy a explicar más adelante, tanto de las redes digitales como de los medios masivos tradicionales. Se establecen operaciones de digitalización del discurso político y nuevas formas de interacción entre representantes y representados sin la necesaria intermediación de la prensa. En este punto considero que es fundamental, digamos, poder pensar esas nuevas formas de interacción, tanto entre instituciones y figuras políticas como con los usuarios. Digamos, se constituye ahí una nueva forma de interacción y de representación. Lo cual lleva a la generación de nuevos actores políticos, ¿no? En la arena de lo público, que encuentran en las tecnologías un componente que facilita la circulación de los mensajes dentro de un nuevo y complejo sistema de intercambio social. Aquí es interesante poder indicar entonces que no se trata en el escenario mediático de la sustitución, digamos, de ciertos soportes por otros, sino más bien de la convivencia de distintos soportes. Nuevamente hablo de los medios masivos tradicionales y de las redes digitales, y cómo en ese punto suceden ciertos sistemas de préstamos y apropiaciones, digamos, ¿no? Bien podemos decir que los medios masivos tradicionales muchas veces toman ciertos contenidos de las redes digitales y viceversa, pero todos estos sistemas conviven en los escenarios mediáticos alrededor del mundo. Específicamente en la utilización de las redes digitales entran en tensión ciertas dimensiones como los límites entre lo privado y lo público, algo que vamos a ver en el análisis más adelante, y ciertos aspectos relacionados a la espectacularización de la política, justamente en relación a la utilización de Twitter por parte del presidente salvadoreño. Vamos a notar entonces que hay una utilización muchas veces cotidiana, ¿no? Además de la utilización institucional, hay una utilización con cierto perfil personalista, nosotros destacamos. Y tomamos una referencia de Manovich, que en el 2005 ya citaba, y una nueva revolución mediática, que actualizaría, digamos, este término que hablábamos nosotros sobre sociedades hipermediatizadas, vendría a actualizar un poco esta revolución mediática que proponía Manovich en relación justamente al surgimiento de nuevos soportes y nuevas formas de comunicación. Una breve descripción metodológica del trabajo que nosotros llevamos adelante, ¿no? Bukele tiene un uso particular, decimos, de la red social Twitter, hecho por el cual nosotros decidimos seleccionar esta red social y no otra, para el análisis que llevamos adelante. La metodología es de carácter descriptiva, con una base empírica. A través de un análisis de contenido de los tweets de la cuenta de Nayib Bukele, el universo de análisis abarca los tweets producidos del 22 de marzo hasta el 30 de junio del 2020, por eso señalamos que es un análisis del primer periodo de la pandemia, y por medio de un procedimiento manual seleccionamos una muestra de 1.416 tweets, utilizando como variable el motivo temático relacionado a dos indicadores. Por un lado, primero lo que hicimos con esta muestra, una vez que tomamos el universo, es dividirla entre el perfil institucionalista y el perfil personalista. Luego, a su vez, adentro de estos dos grandes niveles que nosotros dividimos, consideramos motivos temáticos relacionados al perfil institucionalista, los referidos a la difusión de información de políticas públicas, discursos de consenso y discursos pedagógicos racionales. Y por otra parte, relacionados al perfil personalista, todo aquello que era referido a la difusión de opiniones personales, discursos de batallas y discursos emotivo-impositivo. Bueno, lo que sigue le voy a pasar la palabra a mi compañero Álvaro. Bueno, desde el marco teórico, nosotros lo que proponemos es pensar, digamos, definiciones en términos a la idea de personalización de la política, y tomamos una definición de Martín D'Alessandro, que es un politólogo argentino, en donde destaca que la personalización de la política y los liderazgos personalistas afectan la calidad democrática, ya que socavan la representación política, como la argumentación y deliberación, como dos elementos claves para el ejercicio democrático. Además, también tomamos como referencia una definición de Guillermo O'Donnell, también un politólogo argentino, en donde esta idea de presidente delegativo, en donde se elige como una persona habilitada a gobernar el país de la forma que le parezca, y se considera como el interés nacional, y excede, digamos, a las instituciones políticas, se va del diálogo político con los demás actores y demás. Específicamente, en la otra pantalla vamos a ver
específicamente el modelo que nosotros tomamos para analizar la comunicación política. Y en eso nos basamos también en un modelo de Belén Amadeo, que es también una politóloga argentina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en comunicación política, y en donde propone analizar un modelo para analizar precisamente la comunicación gubernamental. Y que para eso hay que tener diferentes conceptos, diferentes variables para poder analizar y poder determinar si puede ser de tipo cerrada o de tipo abierto. Y para eso hay que ver cómo funcionan los medios de comunicación, si hay algún vocero, el destinatario, el tipo de discurso, el enunciador, y también las redes sociales y las nuevas tecnologías. Entonces, en consonancia, digamos, con las definiciones anteriores de respecto al presidente delegativo y la idea de personalización de la política, Amadeo también entiende específicamente desde la comunicación política en redes sociales que se puede tornar que la información sea de una sola vía. Entonces, se impone, digamos, un modelo de comunicación en donde el presidente se considera con derecho a implementar las normas que quiera sin tener en cuenta el punto de vista de la oposición. Más o menos estos son los puntos respecto al marco teórico. Elegimos Bukele porque precisamente acá en Argentina los estudios sobre Centroamérica un poco no tienen mucha atención, entonces nos pareció llamativo, además porque el perfil de Bukele en términos políticos nos llamaba la atención porque había, digamos, rompió con la dinámica histórica de un sistema bipartidista entre Arena y el FMLN en El Salvador. Entonces, cómo constituyó, cómo llegó al poder de manera, con esta idea del perfil outsider, teniendo en cuenta que Bukele viene de las empresas del padre, del ambiente de la publicidad. Entonces, nos llamaba la atención por esto. Entonces, también la campaña en 2019, cuando él, digamos, gana las elecciones, fue una campaña en donde se exaltó, digamos, su figura personalista y hizo mucho hincapié en la red social Twitter. Y lo que nosotros destacamos es que su comunicación, digamos, es un estilo de político individual, en donde las decisiones y la imagen de gobierno solamente recaen en él. Y también nos llamaba la atención el uso de Twitter porque incluso en un momento de manera irónica se autodenominó como el presidente de Twitter. Es muy común que Bukele designe o dé órdenes de gobierno a sus ministros y demás a través de Twitter. Entonces, por estos aspectos, digamos, elegimos el caso de Bukele. Con respecto al estudio, digamos, específicamente a lo que nosotros tomamos, con respecto al perfil personal, institucionalista, perdón, recolectamos 758 tweets, en las que 695 eran de políticas públicas, 18 de discurso de consenso y 45 pedagógico racional. Tenemos difusión de políticas públicas bastante alto porque Bukele difundía a diario la cantidad de contagios por zona, por municipio, por región de El Salvador. En el siguiente tweet que nosotros vamos a mostrar, se ve, era él el que difundía la información. En otros países, por ejemplo, en el caso nuestro en Argentina, era el Ministerio de Salud que daba el informe diario. Entonces, esta idea de cómo Bukele concentraba la información, digamos, es muy importante. Nosotros lo tomamos como perfil, como difusión de políticas públicas, porque específicamente es una información de la situación de la pandemia en la región. Pero bueno, sostenemos que esto es la idea que concentra como foco informativo. Primero la información pasa por él y después se divulga por el Ministerio de la Salud. Con respecto al perfil personalista, que se ve en la siguiente, tenemos 658 tweets, de los cuales 481 son discursos de batalla, 121 emotivo y positivo y 56 de opiniones personales. Como vemos, digamos, si bien el perfil institucionalista tiene una diferencia más o menos de 100 tweets,
pero porque él difundía la información de los casos diarios, se destaca un fuerte discurso de batalla con los que peleaba con las instituciones del gobierno, por ejemplo, peleaba mucho con los congresistas, porque él no tenía una mayoría que respondiera a él, entonces tenía una situación de gobierno dividido, que cuando no tienes una mayoría en el Congreso, entonces se le complicaba para pasar las leyes y demás. En la siguiente pantalla vamos a ver algunos ejemplos. Esto nos llamó la atención porque en un momento a Nayib Bukele lo acusan de que en realidad durante la pandemia estaba en Miami y que en realidad gobernaba desde ahí, o que ni siquiera gobernaba en realidad. Entonces, él irónicamente dice que en realidad el rapto de los extraterrestres era totalmente infundado y bueno, se lo ve en el despacho presidencial. Esta imagen nos llamó mucho la atención porque después en los comentarios la convirtieron en un meme, incluso después ese fondo se convierte en un fondo intergaláctico y él la utiliza como foto de perfil de Twitter. Entonces nos llamaba la atención cómo él ironizaba sobre estos rumores. Y en el próximo tweet vamos a ver cómo se enfrentaba con los dos partidos políticos tradicionales, con esto que comentaba, como la Arena y el FMLN dominaban la arena legislativa, él tenía muchos problemas con respecto a las leyes, bueno, con contexto que ahora actualmente ya no lo tiene, porque en las elecciones pasadas, en las elecciones legislativas pasadas, ahora tiene la mayoría absoluta en la Cámara Legislativa, así que incluso hizo varias reformas a nivel constitucional con respecto a la Corte Suprema. Así que durante este tiempo lo que pasaba era que confrontaba mucho, digamos, con los congresistas de estos partidos políticos. Y después tomamos los 3 tweets con mayor cantidad de reacciones, como para ver también qué era lo que los usuarios y las usuarias de Nayib, digamos, le daban like, digamos, que es más o menos lo que le interesan. Y bueno, como vemos, son 3 tweets que responden, digamos, a la vida personal. Los 2 con respecto al crecimiento de su hija y otro con respecto a Dios y a la religión. Él hace mucha mención a eso. A nosotros, como argentinos, capaz que nos llama un poco más la atención porque tenemos una tradición más laica. Él incluso hubo un día que él decretó el día de la oración a través de un decreto presidencial, que se entiende que es un decreto institucional, que debería ser algo que no esté legislado por la religión, pero bueno, eso también nos llamaba la atención a nosotros, que está muy, muy presente en Nayib Bukele. Como conclusiones y desafíos, digamos, posteriores, respecto a las conclusiones, nosotros entendemos al tipo de modelo que proponía Belén Amadeo para analizar la comunicación gubernamental, es que Nayib Bukele, en este periodo que nosotros analizamos, específicamente en Twitter, propuso una estrategia comunicacional de tipo cerrada, es decir, donde él tuvo alto nivel de decisionismo, donde se evidenció un tipo de liderazgo personalista y siguió con esta lógica de espectacularización de la política y mucha presencia de la opinión personal, que era lo que venía, digamos, o sobre lo que se basó su campaña política en 2019. Con respecto a los desafíos futuros, lo que pensamos son plantear nuevas hipótesis respecto al tipo de liderazgo político y la dinámica democrática, siempre teniendo en cuenta la producción y circulación del discurso político en las redes digitales, que es nuestro interés. Así que más o menos este es nuestro trabajo. Agradecemos mucho el espacio de la Universidad de Costa Rica y muchas gracias. Muchas gracias a Álvaro y a Leandro por la ponencia La comunicación política en Twitter, análisis de la estrategia del presidente de El Salvador durante el primer periodo de la pandemia del COVID-19. A continuación vamos a escuchar la ponencia Acceso a la información pública y medios de comunicación en tiempos de pandemia, un análisis de los votos de la Sala Constitucional. La ponente Giselle Bosa, ella es periodista y abogada, tiene una maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y cursa el doctorado en Derecho de esta universidad.
Es profesora de Derecho a la Comunicación en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, investigadora del Centro de Investigación en Comunicación y actualmente es coordinadora del programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes, doña Giselle. La escuchamos por 15 minutos. Le aviso cuando quedan 5 para que nos acomodemos con el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos y para todas. Es un gusto escuchar a colegas de otras regiones de América Latina. Muy interesantes los aportes. Yo voy a hablar del tema del derecho de acceso a la información pública y su relación con el ejercicio de la libertad de prensa. Esta ponencia forma parte de un proyecto mucho más amplio de acceso, digamos, a información sobre el análisis que hace el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros tribunales constitucionales sobre el tema de la libertad de expresión. Voy a ver si aquí vamos a ver. Quiero advertir que es un enfoque básicamente descriptivo jurídico. Digamos, interesa ver aquí cuáles son votos relevantes de la Sala Constitucional de Costa Rica acerca de los alcances y las garantías que hay para el acceso a la información pública por parte de los medios de comunicación, particularmente en el contexto de la emergencia sanitaria, pero también nos vamos a ubicar en algunos de los antecedentes de la jurisprudencia constitucional en Costa Rica. Esta breve exposición forma parte de una investigación mucho más amplia de derecho comparado sobre la libertad de prensa en los sistemas interamericano y europeo de derechos humanos y en los tribunales constitucionales de algunos países de América Latina. No me voy a referir aquí a prácticas comunicativas del gobierno en el contexto de la emergencia sanitaria, sino únicamente cuáles son aquellos votos relevantes y qué temas han sido planteados al Tribunal Constitucional costarricense sobre acceso a la información pública. Partimos sin duda de que el derecho de acceso a la información pública desde la perspectiva jurídica constituye un derecho esencial de las sociedades contemporáneas, garantiza que en nuestras sociedades exista un control democrático de los gobernantes, tema que es absolutamente relevante en el contexto de la pandemia, garantiza la rendición de cuentas por parte de los órganos públicos, la transparencia de las administraciones públicas y desde luego la participación ciudadana en la deliberación pública y en el ejercicio amplio de los derechos comunicativos. Es aquí donde nos interesa a nosotros determinar cuáles son los alcances de esa jurisprudencia para la garantía del ejercicio de la libertad de prensa. Para ponernos en contexto, Costa Rica no cuenta con una ley marco de acceso a la información como otros países de la región. La mayoría de los países en América Latina tienen leyes de acceso a la información. Costa Rica no la tiene, pero tiene una vastísima jurisprudencia constitucional que garantiza no solo el derecho de la ciudadanía, sino también, y en particular, el derecho que tienen las personas comunicadoras en sus tareas de buscar, recibir y difundir información a través de los medios de comunicación y particularmente sobre esa potestad de acceder a información en poder del Estado. Nosotros en Costa Rica, por la vía del recurso de amparo, las personas comunicadoras que trabajan en medios de comunicación tienen la posibilidad de recurrir acciones u omisiones de los órganos públicos para denegar el acceso a la información pública. Por eso adquiere pues una relevancia conocer cuáles son algunos de esos antecedentes de la jurisprudencia constitucional en Costa Rica que podríamos decir garantizan un ejercicio mucho más amplio y desinhibido de la libertad de prensa.
Algunos datos, por ejemplo, del ranking mundial de Reporteros Sin Fronteras ubican a Costa Rica en el primer lugar en América Latina en ejercicio de la libertad de prensa, y uno de los indicadores que se miden precisamente es si existen garantías para el acceso a la información pública. En países de la región, cómo se ha negado información a los medios de prensa, información que manejan las administraciones públicas sobre la emergencia sanitaria. Algunos de los principios que ha desarrollado nuestra Sala Constitucional tienen que ver, por ejemplo, con el principio de transparencia activa. La Sala Constitucional ha sido muy clara en que las administraciones públicas no solo deben estar dispuestas a recibir y contestar los requerimientos de información pública por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación, sino que también deben ejercer una transparencia de carácter activo. Es decir, de manera oficiosa deben crear canales y mecanismos para que la información esté disponible permanentemente a la ciudadanía. Este es un elemento recurrente en muchos de los votos de nuestra Sala Constitucional. El principio de pluralidad, por ejemplo, en materia de ejercicio de la libertad de prensa ha sido muy importante. Una serie de votos cuyos recurrentes son periodistas de medios importantes en Costa Rica, por ejemplo. Uno de los primeros votos a principios del siglo XXI que dicta la Sala Constitucional tiene que ver con la garantía de que el periódico La Nación, por ejemplo, acceda a la lista de beneficiarios del régimen no contributivo de pensiones que la Caja Costarricense de Seguro Social le había negado a una periodista. La Sala, en esta resolución, ordena a esta institución pública que entregue a la prensa esta información por considerarse de relevancia pública. Igualmente, votos relevantes en donde figuran como recurrentes periodistas de medios de comunicación, por ejemplo, la garantía del acceso a los salarios públicos, es decir, la información sobre cuánto gana un funcionario público, pero no solo cuánto gana, sino cuál es el nombre de ese funcionario público, cuál es su número de cédula, es información pública en Costa Rica. La Sala Constitucional ha considerado que por ser esta información producto, digamos, de la actividad de la administración financiada con fondos públicos, es necesario que la prensa tenga acceso a estos datos. También hay votos relevantes, por ejemplo, votos que tienen que ver con quién es el obligado con relación a dispensar información de relevancia pública. Únicamente la administración pública o también hay sujetos de derecho privado que manejan información de relevancia pública. Hay un voto muy importante en Costa Rica, el caso del Banco Banex, un recurso interpuesto por el periódico La Nación, en donde se obliga a un banco, que es un sujeto de derecho privado, a abrir una cuenta de un partido político que también es sujeto de derecho privado en Costa Rica, en el marco de una campaña electoral. Se considera que si bien la información es de carácter privado, sobre todo cubierta por el secreto bancario en Costa Rica, debe abrirse a la deliberación pública en el contexto de una campaña electoral. Igualmente, el acceso a las actas de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Un periodista solicita información, copia de las actas de la Junta Directiva de la Caja niega esta información alegando que hay información sensible, sobre todo que en el contexto de las discusiones en una sesión de junta directiva hay información sensible sobre expedientes médicos de asegurados y que por lo tanto no podría estar en posición de entregar esa información a los periodistas. En este caso, la Sala dice las actas de la Junta Directiva de la Caja son públicas, proteja la información sensible. La mayoría de votos también de la Sala Constitucional que tienen que ver con periodistas habla de la relevancia que tiene el ejercicio de la actividad del periodista con la formación de una opinión pública libre y que la prensa ejerce aquí
una intermediación entre los medios y los destinatarios de la información. Uno de los casos es un recurso de amparo declarado también con lugar, en donde se le entrega a un medio de comunicación un informe del Fondo Monetario Internacional que el gobierno de entonces había declarado como secreto de Estado. Los datos abiertos es otro digamos, de las tendencias de la jurisprudencia de la Sala Constitucional más reciente, en donde se considera que la protección informática de los datos que son públicos resulta irrazonablemente injustificada, ¿verdad? Y que por lo tanto es violatoria del derecho de acceso a la información pública. Uno de estos recursos tiene que ver, por ejemplo, con información sobre cambio climático que le había sido negada a un medio de comunicación de la Universidad de Costa Rica, en donde la Sala Constitucional obliga al Instituto Meteorológico Nacional a entregar la información en formatos abiertos. Muchos votos tienen que ver con transparencia y publicidad parlamentaria. Aquí, especialmente la Sala ha dicho que la actividad legislativa es una de las actividades en donde la administración pública debe ser más transparente y debe ofrecer facilidades a la prensa para la atención de la información parlamentaria. Y más recientemente, sentencias que tienen que ver con el registro de las actuaciones policiales. La Sala ha avalado que la ciudadanía en general, pero de manera particular los medios de prensa, puedan filmar en vía pública el desempeño de la policía, como una forma precisamente de ejercer control sobre la actuación de los órganos de policía. Cuando hablamos del contexto de la pandemia, recordemos brevemente una resolución reciente del año anterior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresando una preocupación por la importancia del acceso a la información en el contexto de la pandemia y el papel esencial que cumplen periodistas y medios de comunicación. Esta resolución advierte de una situación que se había estado dando ya en varios países, que es la obligación que tienen los estados de permitir el acceso a las conferencias de prensa oficiales a todos los medios, sin discriminación de líneas editoriales, y que todas las preguntas formuladas en espacios virtuales sean respondidas. En este caso, yo creí que me iba a encontrar más votos de la Sala Constitucional en donde habían, digamos, requerimientos de información por parte de la prensa. Es decir, hay pocos recursos de amparo interpuestos por medios de comunicación en el contexto de esta pandemia. Se nota una escasa recurrencia a la Sala por parte de los medios de comunicación. El país no reporta graves violaciones de acceso a la información por parte de los medios de comunicación. Se interponen 2 recursos de amparo por la metodología usada en las conferencias de prensa de Casa Presidencial. Estos recursos de amparo están pendientes de resolución por parte de la Sala Constitucional. Creemos que efectivamente hay restricciones que limitan el acceso a la información en la metodología que utiliza Casa Presidencial. Se interpone un recurso de amparo por negar información la ministra de Planificación sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para atender la crisis fiscal que tiene el país. Este recurso es declarado con lugar y se obliga a la ministra a entregarle la información. Hay otro recurso de amparo, yo creo que es el recurso más relevante por la negativa del Ministerio de Salud a entregar bases de datos despersonalizadas y desagregadas a las radios de la Universidad de Costa Rica. Es un recurso de amparo declarado con lugar y se obliga al Ministerio de Salud, a entregar la información a estos medios. Varios recursos de amparo reclaman la ausencia de transmisión electrónica de las sesiones municipales que fueron suspendidas, digamos, para que la ciudadanía pudiera asistir a ellas. La Sala declara con lugar estos recursos y obliga a las municipalidades a disponer lo necesario para transmisiones virtuales. No se reportan recursos de amparo por violación a este principio de transparencia activa, es decir, por la información disponible en los sitios web de las instituciones públicas.
Y un recurso muy interesante es en el que la Sala Constitucional avala la confidencialidad de la información sobre las vacunas. Hay un recurso de amparo interpuesto por la falta de información sobre vacunas, sobre las negociaciones del gobierno en materia de vacunas. Giselle, perdona, estamos cerca del tiempo para que puedas ir tal vez. Más brevemente citarles estos dos votos que me parece que son los más relevantes, que la escasez de recursos que alega el Ministerio de Salud para negar información a medios de prensa, de que todos sus recursos humanos y materiales están dispuestos para atender la emergencia sanitaria, no es justificante válida para sacrificar un derecho fundamental como es el derecho de acceso a la información pública y que por lo tanto este derecho debe ser tutelado especialmente a los medios de prensa en el contexto de la emergencia sanitaria, y el que les decía del contrato de Pfizer sobre vacunas, en donde la Sala Constitucional aquí pondera dos derechos, es decir, si hay un derecho de acceder a información de carácter pública o si hay un derecho a favor, digamos, de la salud, y que en este caso, pues, el contexto de la emergencia obligaba a las instituciones del Estado a suscribir contratos de esta naturaleza. Esto no impide, dice la Sala, a que el control de la legalidad y la oportunidad de los contratos se pueda ejercer a posteriori. En general, estos son, digamos, los más importantes votos. En general se nota un acceso, digamos, amplio a la información de interés público por parte de los medios en Costa Rica. La metodología de las conferencias de prensa podría restringir el acceso a la información relevante. La Sala reafirma que bajo un criterio de ponderación con el derecho a la salud podría limitarse el derecho de acceso a la información y que la escasez de recursos no justifica la negativa de los órganos públicos para negar información. Esto sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Giselia, y aprovecho para hacer extensivo el agradecimiento a la y los ponentes que han estado participando esta tarde. Abrimos el espacio de participación a las personas que estén interesadas en hacer comentarios o preguntas directas a las personas ponentes que nos estuvieron acompañando acá. No sé si tenemos alguna reacción. Yo no veo en este momento. No sé si Adrián o Emily están viendo alguna reacción también. No hay reacciones. No hay reacciones. No, bueno, entonces yo voy a aprovechar para hacer algunos comentarios, tal vez para sobre todo con algunos asuntos que me parecieron digamos, de particular interés, pues, por lo menos para mí, no necesariamente para todo el auditorio. Yo quisiera con Liam plantearte la necesidad en esta pregunta que vos nos planteas y esta pregunta que nos haces el día de hoy de si la contrapublicidad puede ser un ejercicio de ciudadanía comunicativa. Yo pienso que o sea, sin querer responder si sí o si no, me parece que hay que hacer algunas consideraciones, y yo antes de hacer esas consideraciones quería invitarte tal vez a algún espacio un poco más íntimo, digamos, o más que permita más profundidad en tu proyecto con el programa de investigación de ciudadanía comunicativa, medios de comunicación y democracia, que ahí participan Aarón, Giselle, Jorge, bueno, algunas personas que no están acá para discutir sobre tu proyecto. Creo que podríamos tener un intercambio más en profundidad. Yo de entrada, digamos, me provoca comentarte que a mí en tu disertación de hoy me hace falta tal vez una reflexión sobre el tipo de ciudadanía sobre la cual estamos conversando. Me parece que falta. Cuando hablamos nosotros, bueno, por lo menos cuando yo hablo, en las investigaciones que he hecho de ciudadanía comunicativa, suelo hablar de un modelo de ciudadanía republicana. Creo que habría un espacio de diálogo importante desde el ámbito de la comunicación con el ámbito de la ciencia política. Me parece que podríamos dar una discusión sobre los medios y el carácter de los medios y sobre todo lo que los medios electrónicos plantean, porque
me da la sensación que cuando vos hablas de medios, te referís a medios más de carácter, o sea, pones ejemplos de medios digitales, pero te referís a medios de carácter más tradicional. Esa es la sensación que me da. Y claro, que me parece que es importante plantear de cuáles medios o de qué tipo de prácticas de uso de los medios se permiten para hablar precisamente de ciudadanía. Entonces, digamos que son como las reacciones que tengo en primera instancia, porque creo que eso nos permitiría construir sobre eso, sobre el concepto de ejercicio de ciudadanía. ¿Hay alguna literatura sobre la ciudadanía comunicativa que quizás te pueda pasar también o anda por ahí también en algunas cuestiones publicadas y te las pueda compartir? Eso no estoy esperando una reacción, pero era digamos, una invitación, digamos, para dar una discusión más en profundidad de tu trabajo. Me parece que tu trabajo de pronto puede hacer clic con algún trabajo que tenemos en el programa sobre los troles, ¿verdad? Que está trabajando también Jorge. Me parece que podría dar lugar a un espacio de diálogo interesante con respecto a lo que venimos trabajando. Tenía un comentario también para Marvin, en el sentido de que viendo sus categorías de análisis, hoy me quedé pensando que habían categorías que estaban construidas sobre lógicas diferentes. Unas están pensadas como en función de objetivos de comunicación y otras están, y sobre todo la cultural y disruptiva, me parece que está pensada más como en términos de, me gusta el concepto que lo había olvidado, el de espectacularización de la política, o sea, de la puesta en escena de la política, ¿verdad? No necesariamente de los objetivos que esa acción política requiere. Entonces me dejaba como la inquietud de si esa en particular es una categoría analítica del mismo talante de las demás, que están pensadas más como en términos de la gestión del movimiento, y creo que valdría la pena tal vez darle una miradita a eso como sugerencia, ¿verdad? Pensaba ahora que otra reacción, estoy en el ámbito de las reacciones, ¿verdad? Con Giselle Bosa, esta presentación que nos hace de los votos de la Sala Constitucional y el trabajo que hemos venido realizando, que Giselle conoce, que esperamos poder publicarlo próximamente, en donde precisamente las y los periodistas nacionales ponen como una de los inconvenientes para el ejercicio de la libertad de expresión el acceso a la información pública, ¿verdad? Que lo vienen colocando, y bueno, el papel que cumple la sala, y pareciera que si lo vemos desde el ámbito normativo y desde el ámbito legal, la cosa camina bien, pero cuando vamos a preguntar a los periodistas, pues nos dan cuenta mucho y en detalle de estas dificultades que existen para el ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, pues esas eran como reacciones que tenía a Leandro, y pues no eso trataba de darle un comentario a cada quien, a Leandro y a Alejandro, perdón, a los compañeros de Argentina, perdón, para Leandro y Álvaro. Y Álvaro, sí, muy interesante el trabajo sobre Bukele. Creo que hay una compañera acá en Costa Rica, me parece que Janet, si está ahí, me ayuda a corregir, me parece que es Luisa Ochoa, la que ha venido trabajando también con los discursos populistas, que me parece. Tengo idea de... Siles. Es Ignacio Siles, y está trabajando precisamente con algo de Bukele, me parece, ¿verdad? El discurso mesiánico en Bukele y, perdón, voy a poner la cámara, en Bukele y el candidato presidencial de las elecciones pasadas costarricense, Fabricio Alvarado, porque esa es la idea del uso de las redes sociales con esta mezcla de populismo neopentecostal y así es. Sí, me parecía importante tal vez poder ponerlos en contacto por si en algún momento puede salir algún tipo de colaboración. Efectivamente, Centroamérica no es tema en las agendas de comunicación, pero bueno, porque le da bastante de qué hablar. Yo, como les digo, son comentarios, son reacciones, yo en particular no espero ninguna reacción en este momento, pero bueno, sigo con el espacio abierto por si alguien tiene interés de participar.
o reaccionar. Elidia, tal vez me permites un segundito ahí para referirme a tu comentario. Sí, claro. Sí, bueno, primero agradecerte porque siempre, bueno, una de las cosas que compartía en su momento en el programa y luego en el SICOM es que este ejercicio de investigación que nos propone la universidad en general, ¿verdad? Yo no conozco otras experiencias diferentes, pero en general es un ejercicio sumamente individualizado, ¿verdad? Y yo decía en los intercambios que teníamos, sobre todo en el programa, que en algún momento, por lo menos en mi caso, y no dudo que sea una experiencia de muchos y de muchas, uno se encuentra con un montón de información para procesar, ¿verdad? Y se siente, por un lado, como la divinidad llamada a hacer todo el análisis y la elucubración a partir de eso, con grandes, a veces, intereses y ganas de poder compartir, poder construir colectivamente. Y eso no, pues no lo tenemos, por lo menos como una dinámica más sistemática. A veces hay espacios más individuales donde uno puede intercambiar. Entonces, comentarios como los tuyos siempre abonan. Por lo menos a mí me parece que tu inquietud es totalmente pertinente. Particularmente lo que yo hice fue establecer una descripción de cada una de las categorías. Y en el caso de la estrategia, digamos, disruptiva, básicamente estuvo planteada en términos de aquellas acciones que apelaban, ¿verdad?, a generar a través de las diferentes manifestaciones artísticas. Entonces, digamos, ahí había una conexión con los objetivos, no necesariamente, que en todo caso es también válido y aplicable y posible, como lo planteabas, no necesariamente solo con este sentido, digamos, más político al que te referías. Entonces, apuntaban como a poder generar digamos, un llamado de atención a la población que estaba ahí quizás al margen o total o parcialmente. Entonces, el sentido disruptor estaba relacionado con el hecho de que, digamos, generaba una ruptura con las dinámicas, digamos, normales asociadas a la temática. Y bueno, parte del asunto es que por ser arbitrarias las definiciones de las categorías, al final siempre hay posibilidades de que se crucen o de que incluso puedan caber otros contenidos dentro de categorías similares. Por ejemplo, no sé, pienso ahora en la caminata, que yo la tipifico como una categoría, en la categoría de movilización y fuerza, pero la caminata también puede ser susceptible de ser analizada como una categoría disruptiva dependiendo de cómo se le aborde, ¿verdad? Que de hecho mucho de eso ocurrió, que es que se posiciona en redes y se va haciendo una dinámica de intercambio de información al respecto para que eso genere, digamos, esa llamada de atención que no necesariamente se genera si se mantiene, digamos, entre comillas, la normalidad de la dinámica. Entonces, por ahí yo comentaría eso. Muy bien, entonces, si no hay más participaciones, no me resta más que... Aaron, vos. Sí, si me permiten, claro. que es un poquito al margen de lo que estaban trabajando los compañeros Álvaro y... ¿Cuál es el nombre de otro compañero? Perdón, compañeros. Leandro. Y Leandro, ¿verdad? Como les digo, es un poquito al margen. Me parece muy, muy interesante el trabajo que ustedes hacen, pero quisiera aprovechar que están compartiendo con nosotros para preguntarles algo, para ver qué tanto se parece el escenario aquí en Costa Rica y allá en Argentina. Aquí en Costa Rica, me parece a mí que el fenómeno de Bukele es muy interesante porque como que captura mucho la imaginación de la gente en redes sociales, pero lo hace de una manera muy particular en el sentido de que hay gente que si uno conoce y también ve, digamos, el tipo de perfil que tienen, tienden como hacia la izquierda, ¿verdad? Y otras personas que tienden hacia la derecha, y sin embargo, como que en esas dos áreas del espectro político que, en principio, ¿verdad? En lo sustantivo de la política pública no tendrían que tener mucha coincidencia, comparten como esa admiración por esta figura de Bukele, ¿verdad? Y me parece también que estoy seguro que es el caso para las derechas, digamos, populistas, que es un modelo a seguir aquí en Costa Rica,
pero creo también que en algunos elementos, sobre todo en el tema como del autoritarismo, ¿verdad? Y toda esta construcción de espectáculo que tiene alrededor de él, creo que también alguna gente de la izquierda busca en Bukele cierta inspiración. Yo me pregunto si ustedes allá en Argentina pueden ver algo similar, ¿verdad? De ese encanto, digamos, transversal a lo largo del espectro político, de personas, ¿verdad? Hacia la figura esta de Bukele. Digamos, esta idea de que capta la atención tanto de las derechas como de las izquierdas, podríamos decir. Sí. Sí, no lo creo. En este caso nosotros la decisión que tomamos justamente tenía que ver con lo que refería mi colega, y es que no es un caso demasiado analizado el de Bukele en cuanto a las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces no podría concluir en base a esta afirmación que vos me comentás. No podría tener una decisión concluyente, la verdad. Sí que en el plano de lo mediático, por supuesto, tiende más, que eso es lo que a mí respecta en cuanto a la comunicación, y ahora le voy a decir a Álvaro en cuanto a la ciencia política, que es su área de trabajo, pero sí diría en base a la comunicación, que por supuesto lo que más aflora son los contenidos en relación a la espectacularización, ¿no? Es decir, sus decisiones que tienen que ver más con ser el presidente de Twitter, o con tomar decisiones de gobierno como echar o designar a alguien a través de la red social, ¿no? O sea, lo que más aflora en eso, pero no podría determinar algo en relación a las derechas o las izquierdas. No sé, Álvaro, ¿vos qué pensás? No, para mí también se inscribe en estos procesos de la región en términos de los líderes populistas, digamos, pensando en la definición del populismo y cómo un líder populista busca sobrepasar, digamos, esa dicotomía entre derecha e izquierda, digamos, y busca contener una amplia gama en este caso, de electores. Entonces, me parece que tiene que, con respecto a tu duda, digamos, me parece que se puede saldar, digamos, con esa idea o con esas definiciones o con el marco teórico respecto a la idea del populismo. En Argentina, así específicamente, como algo parecido a Bukele, no hay. Sí hubo fenómenos con respecto a esta idea de populismo, pero específicamente alguien así como muy llamativo en redes, o un líder político en redes, así como Bukele, no hay, pero sí, digamos, lo enmarcaría en esta idea de que hubo experiencias en términos discursivas asociadas al populismo, digamos, y podemos pensar diferentes referentes, pero por eso también nos llamaba la atención, porque acá en particular en Argentina no hay alguien similar, digamos, a este perfil de Bukele específicamente en Twitter. Muchas gracias, compañeros. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Los esperamos todavía con las actividades que vienen. No sé si Janet quiere hacernos un adelanto, y si no, pues eso es echar al agua, y si nos seguimos viendo en las jornadas. No, nada más invitarlos a las sesiones, invitarlos a las sesiones de mañana. Mañana hay un panel sobre fake news, ¿verdad? Y hay otro sobre algoritmos, ¿verdad? Cultura de algoritmos e información, que les invitamos pues amablemente. Y está el último panel de narrativas, donde vamos a estar hablando de, bueno, pues de enfoques de narrativa feminista desde la comunicación. Entonces ahí, nada, ojalá nos sigamos viendo, aunque sea cuadraditos y apantalladitos. ¿A qué hora es el panel de fake news? Ya me delataste, Marvin. No sé, pero está en el programa resumen que puedo pasar de una vez aquí. Ok, gracias. No se vayan todavía entonces. Es a las 9, parece. La circulación de contenidos desinformativos. Aprovechar para invitarles al taller de escritura creativa que tenemos con el trabajo comunal universitario. Muy bien. Ahora, ¿verdad? Sí, ahora a las 6. Gracias. Estupendo. Gracias, hasta luego. Gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias.